Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Mi deseo es aportar otra mirada a la realidad que nos interesa y preocupa con entrevistas en profundidad. En este espacio divulgativo os propongo desaprender lo aprendido e iniciar el camino de vuelta a la Tierra. Diente de león. Un podcast que vuela hacia ti. Silvestre, medicinal y transformador. Diente de león. Diente de león. Diente de león. Hoy compartimos nuestro tiempo en el podcast con Silvia, quien estudió arquitectura, pero nada más acabar la carrera buscó opciones para formarse en aquello que había echado de menos durante sus estudios. Aquello que tenía que ver con la salud de las personas que habitan los espacios que se diseñan, la creación de espacios sostenibles en el tiempo. Y topó con el máster de bioconstrucción en el que se especializó, en diseño interior. Ahora combina el diseño de espacios interiores desde esa perspectiva y lo hace además junto con su padre, con el que lleva colaborando nada más y nada menos que 20 años. Hola Silvia, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que reconozco que esto del podcast me está sirviendo de excusa para escribir a un montón de gente que tiene proyectos bonitos que me interesan y bueno, por ahora ninguna me habéis dicho que no. Así que os animo a todas las que tengáis así como ganas de conectar con otras personas, con otros profesionales, que es una forma muy interesante y yo estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, un poquito con el recorrido que tú tienes, con tu experiencia, con lo que has visto a la hora de hacer una reforma o incluso hacer una habitación, ¿no? O sea, empezarla de cero o reformarla. ¿Qué cosas para ti son más importantes y que deberíamos tener en cuenta, incluso imprescindibles que no podemos como obviar, ¿no? Me gustaría que hiciésemos un repaso un poco por cada habitación, pero bueno, si quieres nos cuentas una idea general y luego ya vamos pasando una por una. Vale, bueno, pues así, lo primero sobre todo sería conocer al cliente y saber por qué quiere hacer un cambio en su vivienda o en una estancia concreta. Porque sabiendo eso nos da muchas pistas a la hora de diseñar. O sea, incluso a veces, si no nos habla y nos deja ver su vivienda, su vivienda del día a día, sin que toque nada, viendo cómo la tiene durante el día a día, ya nos da información, mucha información, de qué cosas habría que cambiar en cada caso. Entonces, los hechos hablan más que las palabras, pero sobre todo el punto más importante es conocer al cliente, saber qué necesita, por qué quiere hacer esa reforma y luego los gustos que tiene. Claro, al final hay que hacer la reforma para esa persona y tiene que estar a gusto en ese espacio. Una vez esto, pues ya entraríamos a qué forma el espacio, o sea, qué le vamos a poner, si hay que hacer pintura, mobiliario, tema eléctrico, o sea, hay muchas cosas y muchos factores a tener en cuenta según cada estancia en el diseño y luego en la posterior reforma si es que se necesita. Vale. ¿Y a ti por qué te suelen llamar para hacer reforma? ¿Cuál es el motivo principal? Porque no es interiorismo sin más, o sea, tienes como unas cualidades específicas. ¿Te llaman por eso o dan contigo por casualidad? Bueno, en teoría sí. Ahora, en principio, o sea, yo siempre llevo colaborando con mi padre hace, pues eso, mucho tiempo y se dedicaba a las reformas, él es lampista, pero hace reformas integrales de las viviendas. Entonces yo estoy con él desde hace muchos años, desde que empecé la carrera y la gente pues la llama eso para reformas convencionales. Lo que pasa que al meterme yo y al dar mi punto de vista pues el que me he llevado a especializar, pues intento que la gente conozca que hay otro tipo de
reformas, que se pueden hacer de otra forma, que el espacio puede hacer que te sientas mejor o peor, que te puede enfermar. Entonces, pocas personas te llaman para decir, quiero esta casa porque la quiero de forma saludable. Normalmente te llaman más por la parte convencional y eres tú quien aplicas tus conocimientos o tus opciones. Uh-huh. Pero bueno, poco a poco, igual que con todo, pues la gente va conociendo de qué se trata esto de la bioconstrucción, los espacios sanos, el biointeriorismo y lo va pidiendo, pero eso va más lento, no empieza por ahí la cosa normalmente. Ya, bueno, pero les resulta agradable, o sea, cuando tú les explicas, es como lo de, o sea, que es que puedo, no es que pueda usar una pintura que me cuide, entre comillas, sino que es que la pintura que yo iba a usar, ¿no? En realidad me iba a enfermar, ¿no? Y les parece interesante, o es como lo de, mira, yo paso a mí... Al final supongo que por desconocimiento o falta de información, pero cuando le das esa información es como, ostras, pues no había caído, o no había pensado, o no tenía ni idea de que esto podía pasar, ¿sabes? Sí. Entonces, pues claro, lo toman como algo bueno y, vale, pues no sé qué. Bueno, la pregunta clave, ¿y esto cuánto me va a costar, no? ¿Esto es más caro? ¿Esto es más...? Bueno, a ver, en el caso del diseño no te va a costar nada, o sea, porque yo ya cuando asesoro o cuando hago una consultoría online o cualquier cosa, mi visión ya es con este principio, ¿no? Entonces, ¿qué más da? Ahí no vale más dinero nada, es la forma de cómo diseñarlo. Entonces, cuando le das esas opciones, ostras, pues sí, les suele parecer buena idea y les interesa el tema. Qué guay. Vale, pues vamos a empezar un poco por el salón. ¿Qué cosas sueles tener tú en cuenta en este espacio, no? Porque al final, no sé en otras culturas, pero aquí se usa mucho el salón. Sí. Es un espacio importante porque pasas horas y sobre todo en familia, donde todos los miembros suelen estar muchas horas o es donde están más horas juntos. Entonces, sobre todo, y como en cualquier estancia, intentar que haya iluminación natural. Uh-huh. Eso es muy importante porque al final, ya partiendo de un buen diseño de la vivienda o del edificio o donde vivas, el que entre luz natural es súper importante. Aparte de que hará que no tengas que usar la luz artificial tanto, ¿no? Y eso por un lado. Luego, el tema mobiliario también, cómo colocarlo, hay que tener en cuenta pues factores del diseño, ¿no? De al entrar, qué ver, cómo quieres enfocar un poco todo, si tienes comedor con salón, si lo tienes junto, si lo tienes separado. Como hablábamos también, el tema de la pintura, cómo lo vas a pintar, qué colores, con qué material, con qué pintura, el mobiliario, qué mobiliario vas a poner. Hay veces que estamos ya no tiene que implicar siempre un espacio nuevo o redecorado con un mobiliario nuevo. No, muchas veces podemos tirar de mobiliario de segunda mano, sí, con lo que le damos un segundo uso a esos muebles y nos viste de nuevo el nuestro, ¿no? Y aparte otra cosa, que el mobiliario nuevo, por ser fabricado, o sea, por ser nuevo, todos los componentes tóxicos que se les añaden, como barnices, pinturas, todo este tema, están muy disponibles. Están emanando en ese momento, cuando es nuevo, ¿no? Entonces, al optar por elementos de segunda mano, esa parte ya nos la hemos ahorrado. O sea, todo lo que tendría que desprender ese mueble ya lo ha hecho en sus primeros años. Entonces, pues por partida doble es una buena opción optar por muebles o elementos de segunda mano. Luego el tema de plantas también. En el comedor es un buen sitio para poner vegetación, flores, plantas. Esto, aparte de alegrarnos la vista, que siempre va bien, el efecto óptico es muy importante para estar bien o para crear bienestar en la estancia, aparte de renovar el aire durante el día y la posible eliminación de tóxicos también, porque hay algunas plantas que se les asocian a que pueden absorber según qué tóxicos. ¿Tú las conoces? Hay algunas, sí, yo tengo, por ejemplo, aquí tengo siempre las de siempre porque es la que más fácil me resulta para mantener. Que son de fácil cuidado, ¿no? Sí, bueno, se me mueren, otras se me han muerto muy rápido, entonces opto por las que me son más fáciles de mantener. Y hay algunas que se me secan, digo, mira, pues flores secas, tampoco están tan mal. Tienes que optar por las de plástico,
las secas también son una buena opción. Pues mira, las que suelo poner yo y que sirven un poco para el tema formaldehídos, bencenos, bueno, un poco así los más comunes en el hogar debido a las pinturas, los barnices, todo lo que desprenden las pinturas y los muebles, es el Potus, ¿vale? Después la Drácena, la Monstera. Sí. Y a ver, tenía otra, había otra más, pero no me acuerdo. Es que en la oficina precisamente tengo 3, que son así, se me han hecho muy grandes y casi no les hago caso y siguen vivas después de 8 años, o sea que... O sea, que bien. Esas son antimataplantas. Sí. Yo he oído por ahí, creo que el ficus también. Pues esta era la otra, sí, el ficus también. Hay de varios tipos, pero bueno, en realidad cuanto más grande tenga la hoja, porque el ficus está el benjamina, que son de las hojitas chiquititas, y luego está el de hojas más grandes, contra más superficie de hoja tenga, pues más Más limpia. Ah, mira. Vale. Y luego para espacios húmedos también podría ser los helechos. El tema radiaciones pues se les asocia más a los cactus, a la aloe vera. Bueno, un poco según cada estancia, pero a grandes rasgos estas son las más fáciles, dijésemos, de... Muy bien. Qué bien. Y entonces en las pinturas, ¿tú qué pinturas sueles recomendar? Pues intentar, como mínimo, o sea, ya si no hablamos ni siquiera de pinturas naturales, como mínimo que no usen barnices convencionales, sino que por lo menos sea el agua. Y a partiendo de eso sería como lo mínimo a tener en cuenta. A partir de ahí, pues intentar que sean pinturas, la de cal yo la uso bastante, ¿vale? Y es bastante fácil de aplicar, tampoco hay que tener en cuenta. No tiene un mantenimiento... No, hay que ver la superficie... Entra esto, o sea, me dices esto de pintar, yo me imagino las casas estas blancas que hay que estar pintando con cal. Eso era cal, sí. No, eso cal directamente, claro. Exacto, no, estas son a base de cal, pero luego tienen, pues, no es cal viva, tienen luego otros componentes. Y aparte creo que también esos mitos también hay como que romperlos, ¿no? Porque la gente asocia y dice, sí, claro, voy a tener que estar yo pintando mi salón un año. No, es una pintura normal, o sea, al final son pinturas y no son plásticas, obviamente, son naturales, y la cosa es esa, que al no ser plástica, no plastifica el ambiente. Ya. No lo sella, no lo cierra, entonces deja transpirar. Ah, qué interesante. Exacto. Lo que pasa que es eso, según cómo esté formada la pared, no podremos hacer que transpire la pared, porque si ya partíamos de que tenemos una pintura sintética o plástica antes puesta y pintamos encima, bueno, poniendo una imprimación y pintamos encima con la de cal, con la natural, pues esa pared ya no va a poder transpirar en totalidad porque tiene capas intermedias plásticas, pero por lo menos no le estamos añadiendo más plástico y más tóxicos al ambiente interior que estamos creando o que estamos renovando. Entonces, pues hay pintura de cal, hay pintura de arcilla, hay pintura al silicato, hay varias. Y yo la que más he usado ha sido la de cal. ¿Vale? Que según el soporte que tengas, pues si es Pladurs, cartón yeso o otra pintura sintética o saber lo que tengas, pues tendrás que dar capa de imprimación o no. ¿Y se pueden poner los colores que uno quiera? Sí, puedes hacerlo a carta. Creo que te lo hacen también el color que tú quieras y ellos tienen una carta de color también. Que suelen ser colores muy térreos, muy naturales, de lo que te encuentras en la naturaleza. No son colores... Sí, igual así fucsia no hay. No. Precisamente porque usan pigmentos naturales, entonces, claro, es lo que existe en la naturaleza. Sí, pero bueno, yo me imagino que eso luego a la hora de entrar en la habitación... Claro. El color te hace tener una sensación, no hay colores fríos, hay colores cálidos que aportan... O sea, eso te hace tener una sensación de bienestar mucho más que sientas una habitación negra, fucsia o amarillo fosforito, ¿no? Que es como... Sí. Que los colores al final tú puedes
tener una habitación más neutra, ¿no? Aunque uses colores base o colores pasteles, y luego darle toque de colores con textil. O sea, al final, si quieres un color concreto, pues puedes hacerlo de otras formas, no hace falta que sea con la pintura. La pintura se lleva mucha parte de mucha superficie de la casa, entonces, bueno, es un aspecto importante a tener en cuenta. Sí. Más o menos. Y pasamos a la cocina. Vale. Aquel lugar. Otro punto muy importante. Y además porque también te guste o no cocinar, tienes que pasar tiempo en ella. Sí, también Y luego, hay gente que come en la cocina también, ¿no? Sí, o sea, que por eso. Que tienes cocina abierta y con el salón y al final todo es un espacio único. Pues bueno, en la cocina tener en cuenta también, antes se tenía la tendencia de alicatar todo, de poner azulejos en todas las paredes, todo. Claro, al final realmente el azulejo solo hace falta donde haya posibles momentos de que salpique agua o de que haya agua por medio. Realmente, partiendo de la zona donde está el fregadero, el resto de la cocina podría ser pintado. Lo que pasa que, bueno, luego sí que puedes poner arrimaderos o zócalos para la protección de golpes y tal, pero sí, para las gotas de aceite, sí. O sea, como la parte del fregadero y de la cocina, ¿no? Para que no se te manche ese lado y ya está. Poner los metales del salpicadero y ya está, pero no es necesario porque la cocina tenga que ir alicatada toda, porque si no la humedad, o sea, el agua y tal. No, no sería el caso. Y cada vez se hace menos, en verdad. O sea que eso por un lado. Luego, depende del tipo de cocina que tengas, si es abierta, si comes en ella, si no, pues también mirar qué tipo de elementos de mobiliario ponen o la componen. Luego, el tema, pues también, funcionalidad de la cocina. Hay que ver cómo se diseña para que sea cómoda y funcional para su uso, porque una cocina tiene que tener la parte de fuego, la parte de agua y la parte de guardado de nevera y de horneado, que también solemos tener, y todo tiene que poderse usar bien, o sea, tiene que ser práctica y cómoda. Eso es importante porque si te creas una cocina que luego no la vas a poder usar bien o ya te crea malestar y tal, no, hay que intentar crear espacios cómodos y útiles y prácticos sobre todo. Entonces, el tema del diseño, de la geometría y todo lo que compone la cocina hay que tenerlo muy en cuenta. Luego la cocina también tiene un espacio que hay que darle mucha importancia, que es la alacena o la despensa, ¿no? Dijésemos, que es donde vas a guardar todos los alimentos. Y es un espacio que se tiene que tener en cuenta dónde está, si la hay, si va a ser el propio mobiliario. Bueno, esto habla a la hora de diseñar, ¿eh? O rediseñar si tienes que volverlo a hacer. El tipo de mobiliario que vas a usar, porque, claro, ahora todos son melaminas o fórmicas, son maderas con mucho pegamento, ¿no? Con muchos elementos nocivos. Entonces, bueno, intentar huir de las melaminas un poco y así poner el otro que te he dicho, que se me va de la fórmica o el que valdría la fórmica, y intentar cuidarlo, porque piensa que los muebles de ahora, el problema que tiene, tanto si es melamina o fórmica o cualquier mueble de ahora, el rayado. O sea, el rayado y el permitir que lo de dentro salga afuera es cuando tenemos el problema. Es cuando deja de estar sellado y es cuando sale al ambiente interior, pues, tema colas, los cops y todo. Todo lo que sí, lo que pasa un poco con las sartenes, ¿no? Sí, exacto. No es tanto, no es tanto el problema el antiadherente, sino que en cuanto lo rayas te comes todo lo que lleva la sartén, ¿no? Sí, sí. El problema es eso, ya que se habla de las sartenes, pues al menor rayado tú puedes usar antiadherentes, intentar que no tengan los PFOA, estos PFA, pero a la que veas una mínima rayada, desecha la sartén, porque ya entra el riesgo de que de que lo que estás cocinando está absorbiendo lo que tiene la sartén, ¿no? Entonces, un poco, pues lo mismo aplicado al mobiliario. Vale. Y perdón, en la cocina tú te ocupas un poco del tema del orden.
O sea, ¿lo tienes en cuenta o ya la gente que se busque la vida? Bueno, el orden, a ver, ya partiendo de que en la vivienda el orden es básico porque al final tu estado mental se refleja en el estado físico de cómo está todo. Interesa tener todo bien ordenado y disponer de lo esencial para que tu cabeza así lo refleje también, ¿no? Así lo absorba. Y es como, en la cocina muchas veces es, ponme muchos armarios, quiero tener mucho almacenamiento. Vale, pero hay que tener en cuenta que intentar, por lo menos, que lo que tengamos sea lo que usamos. Porque tener cosas por tener, al final, realmente no se necesita tanto espacio como queremos, ¿no? Tener. Porque al final tenemos espacio para almacenar cosas que van a quedar ahí y no las vamos a usar nunca. Entonces, al final, es mejor buscar un diseño que te permita un buen uso de la cocina y sí un almacenado de la comida, pero no para almacenar tantas cosas, ¿sabes? Hay que buscar el término medio con cada cliente, porque eso es importante también. Y luego, aparte del tema de la despensa, ya entrando en otro tema también en la cocina, el tema de la despensa, los materiales que usamos para cocinar. Pues intentar eso, evitar los plásticos también, porque es eso, a la mínima rayada, el plástico también, con el desgaste, pues va transfiriendo. Sí, depende del material, o sea, depende de la comida que metas, va deshaciendo el plástico por dentro, ¿no? Y te estás comiendo todo eso. Yo, por ejemplo, Tanto para el cocinado como para la conservación. O sea, a mí me pasa que me gusta cuando puedo comprar en grandes cantidades. por eso digo que a la hora de diseñar es muy importante gastar tiempo en esa parte del Conocer. hacer o del proyecto, porque hay que pensar bien para ese cliente qué necesita, cómo va a ser, qué cosa. No todo el mundo quiere lo mismo para la cocina, ni los mismos electrodomésticos, ni nada. Entonces, es una parte muy a tener en cuenta y hay que diseñarla bien. Si es una persona pues que necesita mucho almacenamiento para la comida, para la despensa, porque es eso, pues, compra a granel y a grandes cantidades, pues hay que tenerlo en cuenta. Y su despensa pues tendrá que tener una forma y una situación diferente a alguien que compra el día a día y lo compran pequeño o ya todo sin... Sí, más elaborado o lo que sea. O que es no es lo mismo una familia de uno que una familia de 7, ¿no? De la familia, exacto. Sí, hay varias cosas a tener en cuenta. Sí. ¿Y en los dormitorios? Los dormitorios, a ver, yo creo que es la parte de la casa de las más importantes, porque al final piensa que es donde aquí sí que pasas más tiempo, es la estancia donde pasas más tiempo y es donde pasas más tiempo y donde se crea el recargado de la batería, ¿no? Como digo yo, o sea, el descanso de la persona. Entonces, un buen descanso es esencial. O sea, tenemos que crear que la persona en ese dormitorio pueda descansar bien y que al día siguiente pueda afrontar el nuevo día pues con energía. Claro, no que vaya arrastrando de un día a otro pues las consecuencias de no haber dormido bien y haber dejado que el cuerpo pues se regenere, ¿no? Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta, desde los materiales, como en toda la casa al final, las pinturas que usamos, los materiales, los mobiliarios que usamos, qué materiales son, porque al final, si no, es de madera y tal, sí, pero la madera, ¿cómo se ha tratado? Se ha barnizado con barnices convencionales, entonces es de madera, pero ya la hemos plastificado con el barniz, ¿no? Entonces, con esto hay que tener en cuenta también el tratamiento de todas las superficies. Paredes y suelos también, el pavimento, qué pavimento tenemos, porque ahora hay mucho laminado, el laminado es plástico también. ¿Por qué laminado? Si es plástico, el acabado es plástico. El tema de textiles, por la noche, ¿qué es lo que nos toca, no? Tanto la ropa de cama, mantas, como nuestro pijama, que es lo que más directo tenemos en el cuerpo, ¿no? Luego tema colores también. Ya entre ya la psicología, ¿no? El tema de color, qué color ponemos, cómo está orientada nuestra vivienda. Tenemos ventana, balconera, un poco ver cómo está formada. Tema radiaciones, muy importantes. Claro, eso te iba a decir, que ya se oye más, pero es verdad que lo de la mesilla con la lámpara y bueno, desde que hay el teléfono encendido, que yo es verdad que es algo que
no entiendo, ¿no? Todo el rato ahí disponible, ya no que te radio, no, eso ya luego cada uno, pero es todo el rato disponible, con el teléfono ahí puesto, no vaya a ser que te llamen a las 4 de la mañana, no sé muy bien para qué, ¿no? Pero que te tienes ahí un montón de cosas cerca de la cabeza cuando tú deberías estar, tu cuerpo está ahí, eso, lo que dices tú, ¿no? En descanso y regenerando. Aislado de todas estas tecnologías, por lo menos por la noche, ¿no? Que es cuando necesitamos, y no las necesitamos por la noche, o sea, al final, porque tú no dejas la luz encendida por la noche, ¿no? Entiendo, desde el comedor y estás en el dormitorio, pues, ¿por qué dejar el wifi encendido por la noche si estás durmiendo, ¿no? Pues una de las cosas esas sería, para un buen descanso, apagar el router, apagar el wifi por la noche, alejar el móvil, o sea, no cargarlo en la mesilla de noche. Cargarlo fuera, lo ideal sería fuera de la estancia. Claro. Y ya si lo usas como despertador, pues intentarlo lo más lejos posible de la cama. O sea, como ideal, o sea, tener tu despertador de pilas, que es lo menos nocivo que podríamos tener, separado a nada, 30, 50 centímetros de la cabeza, ya no sería ningún problema, ¿vale? Pero el móvil sí, intentar pues tenerlo en modo avión, separado todo lo que puedas del dormitorio. Luego el tema de instalaciones. Hay veces que tenemos enchufe y enchufe al lado y lado de la cama. Y muchas veces el cableado pasa horizontalmente por detrás de nuestra cabeza. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque ahí se genera un campo eléctrico, electromagnético, y esto durante el descanso nos va perjudicando, ¿no? Dijésemos. Entonces el tema de la instalación eléctrica es importante también saber cómo está hecho nuestro dormitorio. Otra cosa es saber qué tenemos detrás de la pared donde tenemos el cabezal o la cabeza mientras dormimos. Porque a lo mejor tenemos un vecino que detrás nuestro tiene el wifi puesto y él no lo apaga por las noches, pero nos está afectando a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, según cada caso, pues habrá que tomar unas soluciones particulares, ¿no? Pero son puntos a tener muy, muy en cuenta. Luego, el tema radiaciones. La orientación de la cama y eso. Sí, también es importante, pero bueno, la orientación, es que hay puntos que a cada persona pueden afectar más o menos. Entonces, el tema de orientación, el tema de distribución de la cama, qué veo cuando me levanto, o sea, o tener la puerta detrás, al final hay que buscar prioridades en el diseño, ¿vale? Porque a veces no, quiero tener la cama orientada a norte, pero luego resulta que si la pongo así, tengo la puerta detrás y tener la puerta detrás de la cama o detrás tuya sin verla es como que ya te queda la sensación de inseguridad, ya te queda un estrés interno de ostras, de estar alerta, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirarlo todo bien y ver en cada caso qué se prioriza, ¿no? Qué es más importante en cada caso. Y luego está el tema también de energías telúricas, ¿no? El tema de cruce de vetas, de líneas Harman, de cruce de vetas de agua. Todo este tema que no vemos, pero sí podemos notar. Entonces, en el sueño esto también es importante porque hay gente que duerme, aparentemente pues la instalación eléctrica está bien, todo está bien, no hay ningún problema así que a simple vista o midiéndolo se pueda ver, pero no acaban de dormir bien, o ves que durante la noche se separa o duerme en un rincón de la cama, ¿no? Y ya sospechas de que, ostras, aquí hay algo en el fondo, ¿no? O sea, ya a nivel... sí, bajo tierra, como quien dice. Entonces, bueno, pues es otro punto a mirar. Cada caso nos dice el tema de los animales también nos da pista. Lo que pasa que como están domesticados, pues ya no es... Sí, verdad, yo tengo gatos y ya no lo tengo en cuenta porque tienen como sus sitios y yo he cambiado a veces decoración y ellos tienen como manías. Sí, es verdad que es difícil con un animal ya que tiene como costumbre de dormir pegado a tu oreja. Sí, claro, por eso. Te cambies, sí. Pero bueno. En teoría, los gatos sí que le tiran más por las energías fuertes, por donde hay cruces, por donde hay cambios o cosas que a nosotros nos irían mal, pues los gatos las buscan, a ellos les va bien. Entonces era como una pista de decir, ostras, mi gato siempre está aquí y casualmente yo es donde no estoy bien, ¿no? Pues bueno, a tener en cuenta. Y los perros es lo contrario, los perros buscan como tú no la alteración. Entonces, bueno. Y los niños a veces también nos dan pista, o a veces la cuna del niño o la cama del niño, ves que el niño duerme en un rincón o dices, ostras, ¿cómo puede ser que teniendo la cuna o la cama tan
así él se queda en un rinconcito ahí pequeña y duerma siempre ahí, bueno, pues son posibles pistas a lo mejor también. Lo de que siempre hay que estudiar todo. Sí. Vale, pues Sí. no sé, yo creo, bueno, luego también el tema de plantas, ya que lo hemos tocado en el salón, ¿no? En el dormitorio también es una opción para poner plantas, o sea, si uno lo quiere visualmente por el mismo, porque las vas a ver y eso pues psicológicamente te ayuda. El hecho de ver verde pues nos pone de buen humor, nos Sí. sube el ánimo, ¿no? Y el hecho de tener una planta en la habitación pues no nos va a suponer que nos robe el oxígeno por la noche, o sea que al final es peor el incluir a una persona que lo que te va a absorber esa planta por la noche. Entonces, al final, yo creo que es mejor el beneficio que lo que te podría restar. Hay que parar. Y otra cosa súper importante que hay que hacer en el dormitorio sobre todo, pero en la casa en general, es la ventilación. Justo te iba a preguntar eso. Digo, esto no se me puede olvidar, que es de lo más importante. Sí. ¿Vale? Además, yo siempre voy a ventilar porque renuevas aire, el CO2 se acumula durante la noche y tal, y porque eliminas tóxicos. O sea, al final, en muchas de las soluciones para cuando hay concentración de COPs o de tóxicos en el ambiente es ventilar. O sea, el ventilar renueva el aire, se elimina lo que tengas en el interior de la vivienda. Y hay que ventilar, pero ventilar bien. En el dormitorio, cuando te levantas, lo primero, pues eso, ventilar, según si es invierno, pues menos rato para que no se nos vaya el calor. Si es verano, pues tienes más. Por todo el día la ventana abierta. ¿No? Lo que quieras. Pero intentar, y si estás todo el día en casa, pues hacer pequeñas renovaciones de aire, pequeñas ventilaciones durante el día. Al final, cuando estás, pues tú también vicias el aire que hay. Entonces, pues haz más ventilaciones. Pero el ventilar tiene que ser una de las prioridades de cada vivienda. Eso es muy importante. Y soluciona muchos problemas de los que hemos hablado con los tóxicos. Pues a la ventilar todos. ¿Vale? Ventilar. Vamos al baño. ¿Qué hacemos en el baño? Aquel lugar. El baño, mira, partiendo de lo que acabamos de hablar, es uno de los espacios que más ventilación necesita también. Ya, y los que no tenemos ventanas en el baño, porque yo eso lo veo mucho, que es como cuando tienes que sacrificar alguna habitación, evidentemente sacrificas el baño. Sí. No tiene ventanas. Lo ideal, claro, si tienes un baño con ventana, genial, porque abres tu ventana después de la ducha, dejas que el vapor de agua ventile, la humedad no se queda, no se generan las condensaciones y genial. Cuando no tenemos ventana, pues ventilación artificial, es que no queda otra. La rejilla normalmente se va canalizado y ventila igual. No es lo mismo, pero bueno, tiene que estar, o sea, es obligatorio. En normativa, los baños tienen que ventilar. O sea, que eso sirve como una ventilación, porque es verdad que, claro, si yo tengo rejilla, evidentemente, ¿no? Pero siempre es como, esto es muy pobre. Sí, pero bueno, es que se tiene que garantizar un mínimo. O sea, y la forma de, si no hay ventana, garantizándolo es por ventilación mecánica. Y esto sí que es obligado, o sea, esto tiene que ser sí o sí en los baños. O sea, es que en los baños se genera una cantidad de vapor, o sea, de humedad que hay que disiparla de alguna forma. ¿No? Y sobre todo, en el baño pasa lo mismo también que lo que hemos hablado con la cocina. Un espacio húmedo. Bueno, el baño es un espacio muy húmedo, ¿no? Entonces, tema alicatado. Azulejos, pues al final solamente con alicatar las partes de riesgo, ¿no? Que sería la ducha o bañera, zona volumen, y la zona del lavabo, el resto también podría ir pintado, o sea, no hace falta que vaya todo alicatado. De hecho, cuando alicatamos estamos impermeabilizando también, no dejamos que transpire las paredes. Con la pintura, si tenemos un espacio con pinturas naturales, lo que hacemos es que son higroscópicas, entonces absorben el exceso de humedad que se crea cuando hay mucha humedad y cuando el baño no tiene humedad la deja ir, o sea, es gradual. Absorbe cuando hay mucha y la deja volver al espacio interior cuando ya no hay tanta. Me encanta esto de que cuando lo natural es más inteligente. Es que a veces no pensamos. Es como, no, es que si no es tecnología, no es inteligente. Es como, no, mira, es que esto está, o sea, es así de manera natural. Cuando sobra, recoge y cuando falta, suelta, ¿sabes? Es como que al final, sí, es que nuestra profesora, dijésemos, si miras
la naturaleza o los animales, es perfecto. O sea, saben hacer lo que necesitan y cuándo lo necesitan y lo que tienen que hacer, ¿sabes? Y nadie le enseña, ¿sabes? Saben perfectamente los animales hacerse su casa, con qué hacérsela, con los materiales que tienen alrededor. O sea, impacto cero. Sí. O sea, ¿qué hay más inteligente que eso? Ya. ¿No? Es que al final, bueno, Es hay que observar. Y observando se aprende. Yo intento eso, irme a la naturaleza muchas veces y observar, y aparte de desconectar y descargarte a nivel de... Sí, energéticamente. Pues ver, observar y ostras, ¿y esto qué me puede servir? ¿Esto cómo lo puedo implementar? ¿No? Y esto que, bueno, pues preguntarte cosas. Al final la curiosidad te hace aprender. Y se puede aprender siempre. O sea que, bueno. Qué genial. Y en el baño entonces sería un buen sitio para poner, por ejemplo, lo que has dicho de los helechos, ¿no? Si tienes luz, claro. Sí, el tema húmedo, sí, helechos. Solo que, bueno, a mí, yo los he puesto, lo que pasa que como es eso, que a veces se me mueren las plantas. Yo soy mataplantas, lo reconozco. Tengo que reponerlos. Pero sí, el helecho es una planta indicada para espacios húmedos, como puede ser el baño. Porque tú sabes cuál es la humedad recomendada. Pues en teoría, para la vivienda, en general, sí. Se recomienda que esté entre un 40 y 60% de humedad relativa. Uh-huh. ¿Vale? Lo que sea por debajo, pues reseca el ambiente, ya con sus... ¿Y eso cómo se puede medir? Bueno, hay medidores, hay higrómetros para medir la humedad. Yo tengo uno muy sencillito que mide temperatura y humedad relativa, que lo puedes adquirir en cualquier tienda o tienda de gran superficie o cualquier ferretería, y te mide la humedad. Incluso es fácil de interpretar porque te pone algunos, si no sabes tú el rango, te pone ok, o carita verde o carita roja, ¿no? Entonces tú ya sabes. Pero para que se sepa, entre el 40 y el 60% debería de estar la humedad relativa de la vivienda. Uh-huh. Vale. ¿Y algo más del baño? Del baño, pues... ¿Tú instalas baño seco o alguna cosa así particular o normalmente la gente no te pide eso? No, baños secos no, pero nosotros, mira, aprovechando eso del baño, como trabajo, pues, el tema de las reformas con mi padre, él siempre, bueno, es muy curioso también, es un culo inquieto, y él lleva ha llevado el mantenimiento de varios colegios y ahora lleva algunos institutos y tal. ¿Y qué pasa? Que en el mantenimiento de los baños, de los lavabos, de los váteres, siempre habían muchas pérdidas, muchas fugas, muchas averías y mucha pérdida de agua. Y entonces, un día dijo, ostras, ¿qué puedo hacer para que esto no pase? ¿Vale? Entonces ha hecho un invento que se llama SIPI, es el sistema SIPI, que es un sistema para los inodoros, para el váter. No es un váter, es un sistema para llevar el agua, para hacer la descarga del agua. Ah. Esto lo que hace es eliminar la cisterna del váter. Ah, te lo he visto en Instagram el otro día. Vale, y esto salió precisamente de llevar los mantenimientos del colegio, porque es que era semana sí, semana también. Y entonces eso, entre que luego dependes de la marca comercial para que te solucione, en el caso de que pongas Fluxor, también depende de la marca, el servicio técnico, pasan días, pasan semanas y el agua sigue saliendo. Y la reparación no se repara hasta que ellos decidan. Entonces, pues bueno, pensando, trasteando, al final dio con esta solución que a día de hoy pues, intenta ir mejorando aún y añadiendo cosas, que es eliminar la cisterna, hacer un circuito de agua y un circuito eléctrico, y con eso hace la descarga del agua. El váter no necesita cisterna, por lo que el cliente puede poner un váter de estos que se ponen suspendidos sin cisterna o un váter sin cisterna y ya está. O sea, pone el váter que quiere y nosotros realizamos el sistema de descarga. Y esto garantiza que no vas a tener problemas de cisterna porque no hay, o sea, la hemos eliminado. No habrá averías, no hay mantenimiento y este sistema no depende de ninguna marca comercial, por lo que no tiene obsolescencia programada. ¡Ay, qué maravilla esto que dices! ¿Vale? Aquí se estropea una de los pocos elementos que componen el sistema. Vas a la ferretería, le dices, quiero uno como esto, da igual la marca, quiero uno como esto. Cambias y arreando. Ya sigue funcionando igual que antes. ¡Ostras, qué bueno!
Lo que queríamos era algo que cosas, o sea, ya que inviertes energía y tiempo, pues que dure lo máximo posible. Pues Y si además es de fácil arreglo, ¿no? Que el cliente puede aprender a sí, en solucionar. teoría el cliente lo podría llegar a hacer también. Lo que pasa que, bueno, interesa que sea un lampista Ya, porque ya conoce, porque se entrega un esquema pero podría ser cualquiera. pero explicándoselo al cliente también podría llegar a cambiarlo él. O sea, al final lo que buscamos es algo sencillo y que solucione la vida, no que te la complique más, Ya. ¿no? Entonces, Entonces te ahorras un poco el espacio este de la cisterna, puedes pegar ahorras el espacio, con lo que en baños que necesites, pues los baños no suelen ser muy grandes tampoco, Sí, entonces sí, que a veces 2, 3 centímetros hacen la diferencia, vamos. 10, 15 también. Entonces, pues bueno, ahorras espacio, ahorras agua, o sea, en caso de avería, puedes programar tú la cantidad, el caudal y la presión con la que accionas el interruptor, o sea, el accionador de la descarga, como tú quieras y como tú necesites. O sea, al final programas el tiempo para que no tengas que darle 3 veces o 2 veces a la cisterna, Ya. y con ello más cantidad de agua también, y el tiempo de duración. También puedes programar, o sea, puedes poner donde quieras el accionador, no hace falta que esté al lado del váter. Por ejemplo, hay gente mayor que, ostras, pues el eso de girarse para darle, pues no es cómodo, pues lo pongo donde está la luz, al inicio, a la entrada del váter, o fuera, si es un centro de residencia o lo que sea, pues lo tienes centralizado en una sala donde va el chico o la chica de mantenimiento, ¿no? Se puede jugar mucho, se puede personalizar mucho y está hecho para que se adapte a cada caso, además. Qué bueno, Es un punto también a valorar. qué Que guay. bueno, y que nace de las necesidades que vemos, ¿no? Que se ven durante de la experiencia al final. Sí. Y ya por último, tengo aquí apuntado a hablar un poco, bueno, ya con el tema del teletrabajo, pues hay mucha gente que tiene despacho en casa o incluso que tiene oficinas y que quiere como implementar esto de, venga, vamos a hacer una oficina que nos den a todos ganas de trabajar y no de salir corriendo. Sí. Bueno, al final buscamos lo que hemos ido buscando a lo largo del recorrido de la casa que hemos hecho. Materiales, intentar materiales naturales, que no estén tratados con productos sintéticos, ¿no? Eso partiendo de ahí. Luego el tema de cableado. Si usamos ordenador, intentar que sea por cable, ¿vale? Y alejarla, si tenemos torre, pues intentar alejarla todo lo que podamos del cuerpo, de nosotros, la impresora también, pues mantener unas distancias, ¿no? De seguridad, todo lo que nos dé el cable, pero que la conexión sea mediante cable, porque también son muchas horas las que vamos a pasar trabajando y nos interesa estar bien. Entonces, pues de vez en cuando, tema iluminación, si tenemos iluminación natural, genial. Si necesitamos artificial, estudiarla también, qué tipo de luz, la lámpara, ¿no? La temperatura que va a tener esa lámpara. El parpadeo, pues intentar que sean lámparas LED que no tengan parpadeo, que se le llama no flicker, muchas veces no flicker, es que no tiene el parpadeo, con una temperatura de color que se asemeje a la que hay fuera en ese momento, a la del sol, que durante el día suele ser neutra, blanca, unos 4 o 6.000 grados Kelvin. Y bueno, y renovación de aire también, sobre todo si vamos a pasar tiempo en esa estancia. Y un poco lo mismo, aparte de esto que sería lo específico de la parte del trabajo, del estudio, que es por el tema de aparatos electrónicos, sería aplicar lo mismo que al resto de estancias. ¿No? Eso es lo que en este caso pues nos interesa, eso, que el tema de radiaciones esté más controlado, que sea todo lo que podamos por cable. El tema de iluminación es súper importante también, tener una buena iluminación. Y depende ya luego de cada uno el tema del color que se le tenga que poner a esa estancia, si va a ser una sala concreta, si va a ser parte del salón lo que dedicamos a la parte de estudio. Si queremos, hay gente que necesita ver fuera para poder inspirarse o concentrarse. Hay gente no que necesita tener una pared delante porque si no, no hay manera de que se concentre. Bueno, eso ya será valorar en cada caso.
Ujú. Y dentro de lo que tú ofreces, ¿no? Que es porque lo has ido diciendo un poco, las sesiones online, ¿no? No sé cómo las llaman. Sí, yo tengo, Las bueno, tengo tres sesiones. servicios. Los tengo clasificados en tierra, aire y nube. Sí. Tierra sería el estudio del dormitorio, que sería un poco observar, este sí que es presencial, el servicio de tierra es presencial, que es ver cómo está compuesto tu dormitorio y ver qué mejoras se le podría hacer para que tengas un buen descanso. Luego el servicio aire, que es el de diseños, el creación de diseños de estancias, tanto si es una estancia, un dormitorio, solo el dormitorio, o el baño, o la cocina, o toda la vivienda, que este puede ser online y presencial, o el servicio nube, que es la consultoría online, que es un servicio de 1 hora en el que hablamos y solventamos dudas, pues Ujú. cosas que te preocupen o que te interesen, o oye, quiero cambiar esto y cómo lo puedo hacer. Y en ese rato, pues miramos posibles soluciones, o oye, voy a hacer una reforma y no sé qué tendría que tener en cuenta, o qué cosas, o no sé qué, pues también lo comentamos. O patologías que me salgan y cómo puedo solventar esto, que me ha pasado esto y no sé cómo. Cualquier tipo de duda que tengas, pues O te sea, la que comentamos. sirve para una persona que quiera delegar un poco en ti, Sí, ¿no? O sea, lo que tú ofreces que quiera delegar o incluso alguien que diga, oye, mira, es que me voy a pintar yo mi casa, tengo esto, es esta mi circunstancia, me asesoras un rato sí. y luego ya pues cojo yo la brocha y ya tiro, ¿sabes? Sobre todo para gente que quiere hacerse un poco su montaje, su distribución o su redistribución de una estancia. Y necesito alguna idea y tal, o ayúdame cómo lo puedo hacer desde este punto y tal, pues lo comentamos y luego esa persona pues se lo monta o pinta o... Claro, porque además tú estás en un sitio, o sea, es decir, no puedes desplazarte a todas las partes de España. Sí, por eso es online, porque de esta forma pues puedo dar servicio a cualquier persona que esté en España. Ujú. Pues qué guay, qué bien. Pues ya como última pregunta, a ver cómo respondes. A ver, sorpréndeme. ¿Qué anhelo tienes con este proyecto y bueno, cómo te gustaría que fuese el mundo y por eso haces lo que haces? Pues bueno, me gustaría que fuese como lo estoy interpretando yo. Por eso hago lo que hago, ¿no? Por eso me he especializado en esto. De hecho, al final, o sea, yo empecé trabajando con mi padre a los 17 años. Él era eso, lampista, hacía reformas y yo ese año que iba a hacer la SELE, quería hacer arquitectura, me iba con él por las tardes a trabajar de lampista. O sea, digo, pues bueno, vamos a ver desde dentro, ¿no? ¿Qué es esto? Y poco a poco ves cosas y tal, sí, luego empecé la carrera, hice arquitectura, eh, pero sí, la hice, pero tampoco acabé contenta, ¿sabes? Me faltaban cosas. Y justo acabar la carrera, el mismo año que la acabo, supe que se hacía un curso de arquitectura sana. Y dije, ostras, ya por el título, esto es lo que me llama, ¿sabes? Esto me tiene que interesar. Y miré el programa y tal, sí, era lo que yo anhelaba, ¿no? De la carrera. Era por lo que a mí me gustaba hacer arquitectura. Entonces hice este curso, me encantó y supe que después de este curso hacían el máster de bioconstrucción, que también me leí el programa y tal, y dije, guau, digo, es que esto es lo que yo quería. Así es como interpreto yo los espacios, ¿no? Los espacios para el bienestar de las personas. O sea, un espacio tiene que mejorar, no hacerte enfermar, ¿no? Sí, tiene que ser estético, tiene que ser bonito porque visualmente importa y afecta, pero tiene que crear bienestar en todos los sentidos. Entonces, pues eso, acabé el máster de bioconstrucción, me especialicé en diseño interior, que es la parte que más me gusta de la arquitectura, y apuesto por ello. O sea, intento ayudar desde mi perspectiva, desde lo que yo sé, que obviamente voy aprendiendo cada día cosas, con cada persona que hablas y con lo que observas aprendes, o sea que yo todo lo que voy aprendiendo intento aplicarlo a mis proyectos en la medida que me dejan, pero ya partiendo del diseño sí que es únicamente mío, ¿no? Mi experiencia, y ahí doy todo lo que puedo. Qué Luego bien. el tema del material y tal sí que es, bueno, pues ir valorando en qué opciones se puede hacer cada persona, pero lo que es el diseño, que es una parte base, ya se hace así, mirando en que sea una apuesta para la salud de las personas que habitan esos espacios. O sea que, bueno, aportando mi granito de arena para lo que yo creo que es el mundo ideal. Claro, claro que tiene que ser.
Pues qué bien, muchísimas gracias, me ha encantado. Dejaremos el enlace de la web y de tus redes para que la gente biche y aprenda un montón de cosas. Y nada, me ha gustado muchísimo la charla, este repaso que hemos hecho. Yo ahora ya veo mi casa de otra forma, voy a tener que revisar. Y nada, de verdad, de nuevo agradecerte que hayas aceptado y que estés aquí contándonos un montón de cosas interesantes que la gente además puede empezar a implementar desde ya. O sea que... Bueno, y que no hace falta hacerlo todo de golpe. Al final, poquito a poco es como mejor funciona. Y si ha podido aportar algo a alguien, pues era la intención. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Un podcast que vuela hacia ti.